Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy vamos a hablar de talento nacional. Les vamos a contar algunas cosas que están pasando en nuestro país. Vamos a hablar de algunas rarezas cuánticas. ¿Qué está pasando con la tecnología cuántica? ¿Qué tanto nos estamos acercando a ella o no? Y en un caso muy particular, vamos a hablar de un Poseidón del Cono Sur, ahí como ustedes lo escuchan. También vamos a hablar de algo que dice, bueno, te pareces tanto a mí que no puedes negarlo. Robótica china y vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar de una startup chilena que usa inteligencia artificial para revolucionar la gestión del agua. Vamos a hablar del Premio Nobel de Física. Vamos a hablar, como les decía, del software mexicano y en fin, de todo eso, de lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial, de las nuevas ofertas, de lo que está pasando a nivel macroeconómico e incluso hasta de algo geopolítico que pues obviamente la tecnología hoy está moviendo el mundo para todas direcciones. Así que si a ustedes les interesa todo eso que acabo de decir, y por qué no les interesaría, pues ¿por qué no se quedan en poquito menos de una hora o algo por el estilo? Se van a enterar de todo eso y mucho más en esto que llamamos Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues justo aquí andamos, listos para comentar todas estas noticias. ¿Quiénes? Se preguntarán ustedes. Pues bueno, uno de ellos soy yo, mi nombre es Ricardo Maza y esto se hace con la labor de muchísima gente. Por supuesto, pues por ahí anda Diana Álvarez, que es la productora de este programa, este podcast que hacemos con mucho cariño. Ahí anda también, está aquí, lo acabo de ver en una pantalla, dentro de mi pantalla, al señor Mario Terrés en la edición. Por ahí anda también Ana Yansin Romero ayudándonos a redactar todas las notas. Y por supuesto, aquí en su respectiva pantalla, ocupando el 50% de la pantalla, pero más o menos como el 173,000% de los conocimientos que construyen el ya mencionado podcast, está mi queridísimo amigo Bernardo González, siempre con esa actitud dadivosa que lo hace decir, voy a compartir un rato mis conocimientos con los humanos comunes y corrientes. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Ya cada vez la gente va a creer más que soy un agente de estos virtuales de inteligencia artificial y que no soy humano. Hoy en día es difícil saberlo. Sí, ya cada vez más difícil saberlo exactamente. No, pero con mucho gusto. Ya saben que lo que hacemos aquí, con mucho cariño, como lo acabas de decir, tú y yo y todo el equipo, pues es simplemente presentar algunas notas de las que creemos que son más relevantes o tienen más impacto para la sociedad, los gobiernos, las empresas. Y le leemos un poco. Yo, por pasión o curiosidad, pues indago simplemente un poco más y lo que tratamos de aquí es de explicarlas la mejor posible y pues tú le pones el tema interesante de las preguntas y todo lo demás que lo hace mucho más ameno. Pues eso intentamos y la dinámica de este podcast, si ustedes es la primera vez que lo topan, cosa que les agradecemos mucho, ojalá se queden y esto sea de su agrado, o si ya son viejos veteranos, tecnofans, como los llama luego el señor Terrés ahí en nuestro grupo de Telegram, al que también los invitamos a que se sumen. Ahí estamos en esa nutrida comunidad de fans de la tecnología, a los cuales saludamos con mucho gusto, y aprovecho para decirles que se sumen a ese grupo. Solamente tienen que pues meterse a Telegram si no lo tienen ya, y pues ahí buscar la palabra Tecnófagos. Ahí está mucha información
información, muchas noticias, muchos entusiastas. Ahorita saludamos a algunos de ellos. Por ahí me entero siempre de muchas cosas, de los cascos que le están dando a los militares en Estados Unidos, que permiten ver a través de las paredes, cosas que parecen sacadas de un videojuego de Tom Clancy, pero no, pues ahora ya son cosas que vemos en el día a día. Muchas gracias a todos los que participan en ese grupo. Bueno, pues insisto, si es la primera vez o la milionésima, que es un número que acabo de inventar, vez que están por aquí, pues lo que hacemos es eso, leer sobre lo que ocurre, tratar de aterrizarlo y pues platicarlo de la forma más amena posible. Bernie, pues bueno, ya mencioné el grupo de Telegram. También les invitamos a nuestros amigos a que pues nos escriban incluso por correo electrónico si lo prefieren, ahí en tecnófagos@kio.tech. Si nos están escuchando en Spotify, pues pueden ahí rankearnos, pueden activar las notificaciones, así no se pierden ningún episodio. No sé si tengas tú algún aviso parroquial, algún saludo o algo que decir. Perdón, saludos a mi sobrino Alexei, que ya me había pedido que lo saludara. Es un entusiasta de la tecnología, quiere aprender sobre inteligencia artificial y pues lo único que le puedo decir es que nadie sabe de inteligencia artificial, así que todos estamos aprendiendo. Siempre es un buen momento para empezar. Exactamente, pues bienvenido, Alexei. Y pues no, nada, la verdad que con la introducción que acabas de dar y estas notas, pues te pediría que empecemos con la primera, que es una nota relacionada con México y de estos temas que desafortunadamente no los mencionamos tan seguido, pero que dan mucho orgullo, ¿no? Vaya que sí, pues no se diga más. Vamos entonces a hablar de talento mexicano. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Pues a ver, Dart R, híjole, yo escucho R y pienso en cosas muy complejas, con matemáticas, gráficas, cosas que tienen que ver con conocimientos y habilidades que lastimosamente no tengo, pero a ver, obviamente me hacen admirar mucho la inteligencia de los que sí tienen. Dart R es un software mexicano que ganó un premio en Australia, creado en R, en esta plataforma, y con más de 200 funciones, permite analizar datos genómicos sin necesidad de saber programar, facilitando la investigación en conservación, agricultura y ecología. Entonces, un grupo de investigadores, que ahí está la participación mexicana, fue reconocido en los Australian Museum Eureka Prizes 2025, uno de los galardones científicos más relevantes de Australia. El equipo, que es encabezado por el doctor Luis Mijangos, obtuvo el RDC Eureka Prize for Excellence in Research Software por el desarrollo de esta plataforma Dart R, un software libre para análisis de datos genéticos. Pues insisto, es un paquete escrito en este lenguaje de programación, en R, que facilita la exploración y visualización de grandes volúmenes de datos genómicos. Entonces, bueno, pues esto te permite realizar desde control de calidad, filtrado de marcadores moleculares, generar gráficos, con el objetivo de democratizar, es el espíritu de esto, el acceso a herramientas bioinformáticas. El doctor Mijangos dice que el programa es de código abierto, cualquier persona puede usarlo, modificarlo sin pagar nada. Comenzó a desarrollarse en 2017, es un software nacido de la colaboración internacional y sostenido por una comunidad diversa, y se ha convertido en un ejemplo de cómo el conocimiento compartido puede cruzar fronteras y devolverle protagonismo a quienes construyen la infraestructura invisible de la ciencia. Por último, Bernie, pues nada más comentar un dato sobre el premio, que es el Eureka Prize, ya lo mencionaba yo, es patrocinado por el Australian Research Data Commons, el ARDC, reconoce proyectos que fortalecen la ciencia abierta y colaborativa. Pues qué importante y qué padre plataforma, qué bien encauzada está, y qué bueno que estemos oyendo hablar de esto por muchas razones. Ya mencionabas tú el orgullo nacional, sin duda, y también pues que se esté apoyando un proyecto científico en una plataforma abierta, que eso la pone obviamente en una categoría pues prácticamente altruista, no sé, o sea, y que pues de la que todos los humanos nos podremos beneficiar. Entonces, pues bien por donde lo veas, ¿no? Sí, absolutamente. Como te decía, son estas notas que dan mucho orgullo, al menos a los que somos mexicanos, yo creo que también a los que estamos en Latinoamérica, porque desafortunadamente no hay muchas de estas, ¿no? Donde haya colaboraciones de tecnología, estos proyectos abiertos. Eso me parece muy relevante. No tiene ningún costo, todo está documentado, todo está ahí disponible para la comunidad.
y están haciendo una contribución importante, ¿no? El nombre de DART-R significa Diversity Arrays Technology. Y básicamente lo que hace es todo este tema de la biología y modelado de, pues entiendo yo, cuestiones como genomas, DNA, todo esas ciencias enfocadas en la conservación de la ecología y la agricultura. Entonces también tiene un fin pues bastante noble. Y como bien decías, la R, para la gente que no sea programadora o no muy técnica, pues hay un lenguaje que se popularizó hace un par de décadas, tal cual se llama R, para la comunidad de científicos de datos, lo que era Big Data y en ese entonces inteligencia artificial, Machine Learning, pero pues solamente los que eran programadores lo conocían, ¿no? Ahorita mientras hablabas, le pregunté a ChatGPT un poquito del contexto del lenguaje R y está muy simpático porque está inspirado en su predecesor, el lenguaje S, ¿no? Entonces pues te deja prácticamente en las mismas, ¿no? Antes era eso, ahora es R. Pero bueno, después esto evolucionó a Python y hoy en día, pues casi cualquier cosa que se haga en términos de datos, de inteligencia artificial con las herramientas más modernas, pues el código Python es de los más populares, ¿no? Investigué por ahí y el proyecto está efectivamente abierto. Les vamos a compartir la liga en el grupo de Telegram. Es un repositorio de GitHub. Y la verdad que está bastante bien documentado. Trae un tutorial, trae todas las especificaciones, las pantallas de configuración, de cómo lo pueden ustedes bajar. Digo, yo no tengo la menor idea de cómo usar este sistema o para qué serviría en términos prácticos, para mí al menos. Pero a lo mejor hay gente aquí que tiene un contexto más de ciencias, biología, alguien en la medicina o en la agricultura, alguno de estos temas para los que fue hecho. Y pues ahí los puede llevar de la mano y lo pueden instalar, ¿no? Entonces, pues nada, un gran reconocimiento. Fíjate que otro dato también se me estaba pasando. Estos premios son como los Óscares en esta comunidad científica y este sistema ganó de entre 500 propuestas que venían de varios países de todo el mundo, ¿no? Entonces no es un premio ahí que se organizó México con algún conocido en una universidad de Australia por alguna colaboración, sino que sí está en el contexto de algo más serio, de mayor envergadura, al menos en esa comunidad científica. Entonces, pues una felicitación a toda la gente que de manera directa o indirecta participó en este proyecto. Sin duda. Sin duda. Oye, ahorita dijiste que no queda claro cuál es el beneficio y tal. Quiero decir que en este episodio de Tecnófagos en particular, yo voy a leer muchas cosas de las cuales no tengo mucha idea. Hoy nos vamos a poner un poquito técnicos, porque la verdad es que, bueno, así está avanzando la ciencia y justo reflexionaba yo un poquito de eso. Hoy estamos escuchando hablar cada vez más pues de computación cuántica, de astrofísica, la inteligencia artificial. Pues digo, eso es un efecto que sabemos, o sea, ha aplanado el conocimiento y ha acercado las cosas de tal forma que es más fácil pues acercarte a conocimiento más sofisticado y eso es un efecto muy positivo. Sí. Digo, creo que el tener a la punta de los dedos el acercarte a cualquier tipo de conocimiento y tener un asistente que te pueda explicar en cualquier momento la física cuántica como si se lo estuvieras explicando a un niño de 5 años y de ahí ir sofisticando tu conocimiento a tu ritmo, de tu manera, pues nos pone un poco de pronto en esta situación, ¿no? O sea, con qué facilidad hoy en día discutimos temas muy, muy, muy sofisticados, pues cuando se utiliza bien y para bien el conocimiento y la propulsión que le puede dar al conocimiento la inteligencia artificial. Creo que es un efecto colateral de esta era tan interesante que estamos viviendo. Absolutamente. Y la siguiente nota, pues es justo de estas que nos gustan a ti y a mí, pero de las cuales entendemos muy, muy, muy poco. Eso nunca nos ha detenido. Eso no nos detiene. Venga, vamos a hablar de rarezas cuánticas entonces. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. A ver, me encanta además hablar de los premios Nobel porque pues obviamente se pusieron muy de moda en estos días. Obviamente todo el mundo habló del Premio Nobel de la Paz. La presión que ejerció el presidente de Estados Unidos porque se lo dieran a él fue sobrehumana y colosal. Y de todas formas, pues como dicen en mi pueblo, no se lo dieron. Y entonces, pues bueno, se habló mucho de esta entrega de los premios Nobel que está ocurriendo mientras hablamos de esto.
ahora llegó el momento de hablar del Premio Nobel de Física del 2025, que se entrega a John Clark, a Michel E. Devoret y John M. Martinis por su descubrimiento, y aquí es en donde entramos en momentos escabrosos, el efecto del túnel macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico. Y dices, nada más por eso se los dieron. Con esto ayudaron a aclarar la frontera entre los mundos microscópico y macroscópico y allanaron el camino a las computadoras cuánticas. A ver, tratemos de entender un poquito de esto. El comité explica que el Premio Nobel de Física de este año ha brindado oportunidades para el desarrollo de la próxima generación de tecnología cuántica, incluyendo la criptografía cuántica, las computadoras cuánticas y los sensores cuánticos. Una de las principales preguntas en física es el tamaño máximo de un sistema capaz de demostrar los efectos de la mecánica cuántica, que permite que una partícula atraviese una barrera en línea recta mediante un proceso denominado efecto de túnel cuántico. Esta es una de las muchas rarezas de la mecánica cuántica que en algunas condiciones se manifiesta incluso a nivel macroscópico. Al involucrar un gran número de partículas, los efectos de la mecánica cuántica suelen volverse insignificantes. Los ganadores del premio Nobel realizaron sus experimentos con un circuito eléctrico en el que revelaron la física cuántica en acción, demostrando tanto el efecto túnel cuántico como los niveles de energía cuantizados en un sistema lo suficientemente grande como para sostenerlo en la mano y por lo tanto a escala macroscópica. El impacto de los trabajos de los mencionados científicos Clark, Devoret y Martinis va mucho más allá de la confirmación de un principio fundamental de la física. Con estos experimentos, los tres sentaron las bases de la llamada segunda revolución cuántica, es decir, la transición de la comprensión de las leyes cuánticas a la explotación para crear tecnologías radicalmente nuevas, especialmente en el desarrollo de las llamadas computadoras cuánticas que venimos esperando, Bernie, desde hace mucho tiempo. Y bueno, aparentemente esto nos acerca un poco más. Demostrar la cuantificación de la energía en un circuito macroscópico, es decir, algo que esté ya en el plano de lo que tú y yo llamamos pues la realidad, ¿no? Los físicos se dieron cuenta de que los niveles discretos de energía de este átomo artificial podían utilizarse para codificar información de forma cuántica pasando del bit al qubit, los que ya hemos explicado un poco a qué se refieren con eso. Entonces, se han podido construir, gracias al trabajo de otros premios Nobel, sensores cuánticos muy avanzados, entre ellos los llamados SQUIDs, de los que ya también hemos hablado, los dispositivos superconductores de interferencia cuántica, que se han utilizado con éxito en otros campos, desde la medicina hasta la geología. Entonces, bueno, la idea de estos átomos macroscópicos, que también ha servido para desarrollar materiales de qubits superconductores capaces de simular el comportamiento de otros sistemas cuánticos, modelar interacciones en moléculas complejas o nuevos materiales, por ejemplo, y acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos, catalizadores y materiales innovadores. Entonces, Bernie, digo, a ver, de lo que estamos hablando es simplemente de seguir dando pasos de un mundo y de una serie de reglas que no entendemos todavía, que rompen con la física tradicional, con la física, no solo con la física newtoniana, bueno, con la que tú y yo nos regimos en el mundo de lo cotidiano, sino también con la física einsteiniana de lo macro, y donde el tiempo y el espacio son una sola dimensión. Hay un mundo de lo súper pequeño, que es este mundo cuántico, en donde pues hemos podido explorarlo, pero todavía no lo entendemos. Y guarda unos misterios increíbles. Y bueno, pues ya hemos hablado aquí de la superposición de los átomos, ya hemos podido hablar de estos, el misterio que engloba el entanglement, ¿no? Este fenómeno donde dos átomos pues aparentemente se entrelazan, y ese entrelazamiento nunca se rompe, no importa qué distancia guarden entre sí. El famoso experimento de las dos rendijas, y cómo los átomos cuánticos a nivel cuántico se comportan diferente cuando están siendo observados que cuando no, por el fenómeno de la luz que los observa. Entonces, en fin, o sea, el mundo cuántico es misterioso, complejísimo, y se requiere un nivel de inteligencia extraordinario para apenas entenderlo, mucho más pues para lograr algo como lo que lograron estos científicos, que pues nos acerca, insisto, a la computación cuántica, que promete ser una nueva era y dar un brinco, pues ahora sí que cuántico para la humanidad, ¿no? Sí. Ya hemos citado muchas veces a Richard Feynman con su famosa frase, pero quiero compartirles que hace algunas semanas
me encontré un video en TikTok que ahora ya no sabes si es real o alguien lo generó con inteligencia artificial porque ya los videos son muy realistas ahora. Pero el chiste es que está un profesor en un salón de clases de estos tipo MIT, Harvard, y le está hablando a la clase y les dice, oigan, pues yo soy su profesor de física cuántica y mecánica cuántica y voy a estar con ustedes aquí todo el semestre y les tengo una noticia mala y una buena, ¿no? La mala es que el tema de la mecánica cuántica y la física cuántica son extremadamente complejos, ¿no? Entonces van a tener que esforzar mucho para poder pasar la materia, ¿no? Dice, y la buena es que en este momento yo estoy cierto que yo no entiendo absolutamente nada de física cuántica y cuando terminamos el curso ustedes tampoco van a entender absolutamente nada. Entonces me pareció muy simpático, una forma distinta de referirse a lo de Feynman. Él decía que si crees que le entiendes a la física cuántica es que no le entiendes. Por supuesto. Y justo es por esa complejidad de estos dos mundos que explicaste en la nota, ¿no? Me gustaría irlo desmenuzando un poquito, si estás de acuerdo. Sí, por favor. El mundo microscópico, a lo mejor a alguien le va a parecer tremendamente evidente o intuitivo, pero pues se refiere a las cosas que son extremadamente pequeños, ¿no? El análisis de cómo se comportan los átomos, los electrones, los fotones, los quarks, etcétera, ¿no? Y ahí aplican las leyes de la física cuántica y no aplican las leyes de la física clásica. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Por el otro lado está el mundo macroscópico. Los ejemplos que diste somos donde vivimos las personas, lo que podemos ver y tocar. Y ahí está la física clásica de Newton, de Maxwell. Y tenemos estas leyes del movimiento, de la aceleración, incluso parte de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Lo que aplica en el universo, los planetas, las estrellas, la gravedad, todas esas cuestiones, ¿no? Y estos dos mundos, como tienen leyes diferentes, pues no se pueden mezclar. Y alguien pensaría, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues el problema justamente es que todo lo que está en el mundo de lo macroscópico en realidad está hecho de átomos, electrones, y entonces hay una incongruencia, ¿no? Si yo puedo no sé, aventar una pelota y la pelota solo puede estar en un lugar a la vez hasta que me la regresen. Alguien diría, oye, pues la pelota y todo lo que la compone así se comporta y resulta que no. Que en el mundo microscópico los átomos de esa pelota no se comportan de esa manera, ¿no? La pelota es determinística y los átomos a nivel microscópico pues son probabilísticos. Y otra curiosidad es que Albert Einstein en 1921 se ganó justo un premio Nobel por explicar muchos conceptos de la física, pero uno de ellos fue la base junto con otros fundadores de todo este movimiento de la física cuántica por el efecto fotoeléctrico que tenían los electrones que se comportan de esa manera, ¿no? Como partículas y como fotones, a veces se comportan como ondas. Y a pesar de haber él sido uno de los físicos que lo demostró, pues en toda su vida nunca lo aceptó, ¿no? Él no creía en la Él no creía en la física cuántica. Fíjate que más que no creer, porque un científico pues se basa en los experimentos, ¿no? Por eso es ciencia. Correcto. Y para Einstein me parece a mí que sí era evidente el comportamiento de la física cuántica. Y leyendo un poco, me leí la biografía evidentemente de Walter Isaacson. Sí. Y ahorita que volví a revisar el tema de las notas, me parece que lo que nunca convenció a Einstein y que creo que sigue siendo válido hasta nuestros días es que no entendemos por qué se comporta así, ¿no? Ese es el problema. Me parece que está clarísimo porque hay muchas cosas que hoy funcionan gracias a la física cuántica, incluso los procesadores al nivel otra vez microscópico, los átomos, los electrones, de cómo se mueven, pues está demostrado que se rigen con las leyes de la física cuántica. Eso sí. Nadie lo pone en duda. Pero cuando le explicas a alguien que aunque sea muy pequeñito, un átomo, un electrón, si lo observas, puede estar en una posición que simplemente la ves ahí porque lo observaste, pero en realidad está en todas partes,
pues ese concepto como que no aplica a la lógica, al menos a la lógica que entendemos las personas, ¿no? Justo. A ver, déjame detenerme un segundito en eso porque eso me encanta. Einstein, tienes razón, dije mal, no es que no creyera, porque ahí estaríamos hablando de un tema de fe. Pero efectivamente él creía que eventualmente se iba a demostrar que el tema determinístico era lo que regía también de alguna forma a la física cuántica. De ahí su famosa frase de que Dios no juega a los dados, ¿no? Correcto. Y otra cosa, también pasaste por ahí por un dato que a mí me encanta, porque yo no entiendo nada de ciencia, pero me encanta la parte de la trivia alrededor de la ciencia. y pasaste por un dato de trivia fantástico, que es: si usted quiere un día ganarle una apuesta fácil a mucha gente, esa es una buena forma de hacerlo. Si usted le dice a la gente, a mucha gente, ¿por qué se le dio un premio Nobel a Einstein? Mucha gente contestaría por la teoría de la relatividad. Y eso no es verdad. Einstein no ganó un premio Nobel por la teoría de la relatividad. Lo ganó justo por lo que acabas de decir, por su explicación del espectro fotoeléctrico. La teoría de la relatividad pues fue sin duda su mayor logro, y lo que más se ha estudiado, y lo que quizá lo que menos he entendido también de sus estudios, pero nunca ganó un premio Nobel por ello. Nada más quería presumir Sí. ese pequeño de este pedazo de trivia que me sé y que les puede hacer ganar una apuesta fácil, insisto. Sí, absolutamente. Y la razón era, yo creo que como Einstein comprendía muy bien y pudo demostrar, explicar y entender estos conceptos extendidos de la física clásica, no sé, la velocidad de la luz que está topada, que nada se puede mover más rápido que ella. Eso explica muchos fenómenos de las estrellas, de los planetas, de las galaxias. Pues cuando va y voltea al mundo microscópico, pues hay cosas que no encajan, ¿no? Por ejemplo, hablando del entrelazamiento, decía, ok, puedo entender, porque en la época de Einstein no se pudo demostrar, ¿no? Eran puras teorías. Decía, ok, puedo entender que dos partículas se entrelazan y a pesar de que estén muy lejos en distancia, ¿no? Pero nada se mueve a la velocidad de la luz o más rápido que la velocidad de la luz, entonces no tendría sentido que algo las entrelace. Y hoy en día, pues está demostrado este entrelazamiento. Tú y yo hemos mencionado varias notas de experimentos que se han hecho con satélites, precisamente entrelazando electrones de algunos átomos y luego separándoselos, se los llevan uno al espacio y otro lo ponen en algún lugar de la Tierra y están demostrado que están entrelazados. Entonces eso automáticamente rompe, por ejemplo, con este concepto de la velocidad de la luz, ¿no? Hay algo que no entendemos cómo funciona en el universo, pero puedes ver la evidencia de manera tangible, ¿no? Y el último comentario, creo que lo explicaste bastante bien, pero simplemente para reforzar la idea de la nota, creo que lo trascendente de esta unión del mundo microscópico y macroscópico es que comienzan los experimentos donde pudiéramos llegar a un punto a observar o tener cosas tangibles que tengan un comportamiento similar a lo que obedece a la mecánica cuántica, ¿no? A estas partes, bueno, que ya no sea una partícula, ¿no? Que ya sea un objeto más grande que se pueda comportar como una onda o como una partícula. Depende de los estímulos que le pongas. O que pueda estar superpuesto, es decir, que ocupe varias posiciones al mismo tiempo. Sí. Y el más fascinante de todo sería pues el entrelazamiento, ¿no? Eso haría que la ciencia ficción y la imaginación llegara a límites insospechados. Si de por sí hoy tenemos una gran imaginación la raza humana con todos estos temas que parten siempre de la ciencia, pues imagínate si lo empezamos a tangibilizar, a poder palpar todos los efectos de la física cuántica, ¿no? Va a ser algo espectacular. Yo estoy seguro de que nos va a tocar ver cuando menos algunas de esas cosas que acabas de mencionar, porque pues empezamos ya a palparlas y va a ser bien interesante todo lo que se va a desarrollar alrededor de eso. Ya hemos visto, hemos platicado, por ejemplo, aquí hablamos hace algunos meses, de algunos procesadores y tarjetas cuánticas. O sea, ya hay algunos atisbos. Que por cierto, ¿qué pasó con el Majorana 1 y estas tarjetas
cuánticas que lanzó Microsoft incluso, ¿no? El Majorana 1 era de Microsoft. O sea, ya hay algunos atisbos ahí de computación cuántica. Creo que no ha pasado nada con ellos, ¿no? O sea, como que no... Pues mira, cuando esos temas están en el terreno de la investigación y el desarrollo científico, me parece a mí que es muy aventurado que alguien saque un producto diciendo que como un procesador, ¿no? Porque a la gente común y corriente como tú y como yo, nos dices un procesador y pues te imaginas que lo puedes comprar en Amazon y se lo puedes poner a tu laptop o a tu PC, ¿no? O puedes comprar una computadora que lo tenga. Exacto. Y la realidad es que no es así. Sí es un procesador basado en cómputo cuántico, pero tiene un montón de implicaciones que para fines prácticos pues solamente lo puedes usar en un laboratorio. Y tal vez, o desafortunadamente, yo sé que es tu tema, pero muchas veces estas compañías se van por el lado de la mercadotecnia, ¿no? Hacen estos anuncios por marketing, aun cuando los productos pues ni siquiera son productos, ¿no? Exacto. Bueno, sí, tomada la cachetada con guante blanco, porque sí. No, digo, porque es la advertencia. No lo hice por mí, no lo hice por mí en particular, pero sí, ese es el oficio, sin duda. Ajá, sí. Bueno, no es el oficio, porque el otro día platicaba justo con Diana, y digo, a lo mejor estoy equivocado, porque yo no soy mercadólogo, lo anticipo. Pues yo le decía, oye, me parece a mí que la muy buena mercadotecnia que existe hoy, porque hay extraordinaria en el mundo en muchas industrias, el marketing debería ser un reflejo de lo que hace la empresa, lo que es la empresa o lo que es el producto, ¿no? ¿Para qué? Pues para que todo el mundo lo conozca o para potenciarlo o lo que tú quieras. Pero primero tengo la empresa, primero tengo el producto y luego el marketing, ¿no? Correcto. Y muy desafortunadamente hay muchos casos, sobre todo en startups, que el producto es una idea, ni siquiera existe, y el marketing es fenomenal. Y dices, oye, ¿dónde lo compro? No, pues ni se vende porque todavía ni se fabrica, ni existe, ¿no? Entonces, por supuesto. Eso hay que tomarlo con un grano de sal, hay que verlo siempre con cuidado, ¿no? Totalmente. Digo, no es el foro para platicarlo, pero yo siempre he dicho que el buen marketing, el marketing honesto, tiene que ser uno que resiste la tentación de decir muchas cosas, ¿no? Porque se te pueden ocurrir 1000 ideas y 1000 cosas respecto a un producto cuando apenas es una idea y apenas se está incubando, pero hay que resistir la tentación y decir lo que sí puedes decir y lo que es honesto decir, ¿no? Sí, o lo puedes exagerar, ¿no? Hoy en día en el tema de muchos de los temas que tú y yo tocamos aquí en el podcast de tecnología, la realidad es que ves el video, el teaser del producto y dices, esto me va a cambiar la vida y lo compras cuando lo tienes y dices, oye, esto con trabajos funciona, ¿no? Sí tiene todo el potencial, pero no es así. Claro. Digo, yo caí en la trampa de los Google Glasses, ¿no? Me costaron una fortuna. En su momento valían como $1,500. Y híjole, digo, si eran un gran breakthrough en la industria y seguramente ya pasaron a la historia como las Palm Pilot, que son los precursores de los smartphones. Y seguro el mundo más hacia adelante, no me cabe la menor duda que vamos a estar con estos smart glasses. Con wearables, sí. Con todos los wearables. Pero para fines prácticos haber comprado ese de Google. Bueno, ni siquiera el de Apple, ¿no? Que creo que ya lo van a descontinuar. Ahí están los rumores, ¿no? Sí, también. O sea, el Vision Pro de Apple, tampoco. Y hay que ser muy, muy cauteloso con lo que vemos anunciado y lo que vemos en los videos y lo que realmente hacen los productos, ¿no? O pueden hacer. Toda nuestra generación se puede identificar con lo que veíamos en un comercial que hacía un juguete y cuando te lo compraban y abrías la caja y descubrías lo que verdaderamente era el juguete, pues se puede identificar. Frustración. Con lo que estamos. Exactamente. Muy bien. Vamos entonces con lo que sigue, que si no me equivoco es nuestro tercer tema del día de hoy. Vamos. Bien, pues hablemos de un Poseidón, pero del cono sur, mi querido Bernie. El dios de los mares, pero aterrizando en nuestro querido cono sur. Vamos a hablar de AI and Water. Es que, a ver, la crisis del agua está terrible, no necesitamos decírselos. Y mientras esto se intensifica, pues esta startup, AI and Water, pues está haciendo algo muy interesante. Es una startup que nació en el sur de Chile,
que combina machine learning y redes neuronales para optimizar plantas de tratamiento y predecir problemas antes de que ocurran. Y pues está transformando la gestión del agua porque, bueno, pues utiliza inteligencia artificial. Tiene una plataforma propia que se llama Poseidón y pues hoy aplica en más de 100 plantas de tratamiento, incluyendo empresas no nada más en Chile, sino en Brasil, México, España. Y trabaja con empresas gigantescas, Nestlé, Sigma, Colgate, o sea, de ese tipo de monstruos. Entonces, según el World Resources Institute, 70 países enfrentan riesgo hídrico entre moderado y alto. Y entonces están poniendo en peligro 450,000 millones de dólares en activos. México y Chile están entre esos países, dicho sea de paso. Para 2030, Naciones Unidas estima que el 40% de la población mundial, Bernie, con agua corriente tiene su suministro en riesgo. O sea, olvídate de lo que acabo de decir del riesgo económico. Esto ya estamos hablando de vidas en riesgo. Entonces, y bueno, hay un riesgo todavía más inmediato que es entre el 30 y el 50% del agua tratada se pierde en las tuberías antes de llegar a los usuarios. Los que vivimos en la Ciudad de México y hemos lidiado con socavones y estos enormes hoyos que a veces devoran coches y camiones completos como de película de terror, no solamente es el problema per se, que es increíble que de repente se abra la ciudad y te devore, también está el problema más adentro y más histórico, que es ¿por qué se formó ese hoyo? Pues porque hay agua que muchísimas veces, casi en el 100% de las veces, es agua potable que se rompió y se filtró y creó erosión, y por eso. Entonces, estás hablando no solamente de un problema de infraestructura, estás hablando de un problema de desperdicio de agua, en fin, dolorosísimo. Bueno, pues pero digamos que una noticia positiva dentro de todos estos horrores que estamos hablando es que Poseidón, esta empresa de la que estamos hablando, permite gestión predictiva, telecontrol y reportes. Entonces, la empresa dice que esto permite una reducción de costo del 30%. Hoy hay 25 personas distribuidas en 3 países, o sea, todavía es una empresa muy chiquita, decíamos que es una startup. Son 3 áreas: tecnología pura y dura, ciencia de datos y inteligencia artificial y ingeniería de procesos. Usan machine learning, lo decíamos, predicen eventos. Luego su segunda gran innovación es que integran un LLM, un modelo de lenguaje largo, para 2 funcionalidades críticas. Primero, el registro operacional y luego un asistente virtual, un chatbot. Y bueno, pues hablando de marketing, mira, parece que te leyeron, Bernie, o te escucharon, perdón. Dicen, la promesa de reducción de costos del 30% no es marketing vacío. Proviene de múltiples fuentes: horas de personal liberadas de tareas repetitivas, optimización energética en aireación de plantas biológicas, ajuste de presión en membranas de desalinización y dosificación precisa de químicos. Hoy hay 5 versiones de Poseidón que se adaptan a distintas industrias: agua potable, aguas residuales, desalinización, industria manufacturera y comunidades rurales. Y al final todas usan el mismo motor tecnológico. Y bueno, pues el 22 de octubre, ya que ya es muy pronto, en la Ciudad de México, Mónica Campos, que es líder de innovación de Nestlé, va a presentar la nueva versión de Poseidón. Entonces, bueno, pues mientras tanto, en plantas de tratamiento, desde Antofagasta hasta Tierra del Fuego, desde Guadalajara hasta Sao Paulo, algoritmos están aprendiendo a predecir el futuro del agua. Muy interesante lo que está pasando en Chile con esta startup. Sí, absolutamente. Y un tema, pues, evidentemente ecológico y muy preocupante, porque el ser humano sin agua, pues no dura muchos días, ¿no? Literalmente te mueres, ¿no? No es un tema de incomodidad o de que no te puedas bañar o lavar la ropa o lo que sea, sino si no tomas agua, pues se extingue la vida, ¿no? Y no nomás de los humanos, sino de muchos organismos y, por supuesto, del reino vegetal también. Fíjate que yo me puse a buscar, porque hemos tocado varias veces este tema de el agua, de alguna u otra manera, sí. y siempre me ha llamado la atención, por un lado, cómo se desperdicia, que ya lo mencionaste, y del top 10 de países que más consumen agua de manera anual. Al menos, digamos, los 5 más grandes están China, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México, ¿no? Y luego, de los países donde hay más problemas de fuga de agua, que se miden en porcentajes. De hecho, el acrónimo que mencionaste ahorita, se llama Non-Revenue Water, ¿no? Es el nombre en inglés, el NRW, okay, que quiere decir que, al menos desde el punto de vista de una ciudad, un gobierno, pues es agua potable que se está
transportando para algún fin a las casas, a la industria, y no se puede cobrar, principalmente por fugas, por conexiones clandestinas, errores de medición o literalmente porque se la roban, ¿no? De entre los países donde está más intensificado este problema, es más grave, está en Irak, donde aproximadamente un 60% del agua que se pretende llevar como agua potable para algún uso industrial o humano, pues se pierde. En Jordania es alrededor del 50%, Líbano 48%. Estos 3 países pues están ahí en la zona del Medio Oriente. Luego le sigue México. Este dato me parece muy alto, pero lo saqué ahí de ChatGPT. Dice que se pierde alrededor del 51% por alguna de estas causas, fugas, tomas clandestinas, etcétera, ¿no? Y luego siguen algunos otros países en Europa y en otras zonas, pero es un tema muy, muy serio. Y el otro que también me acordé, ya hace muchos episodios estábamos hablando también de algún tema del agua o de la ecología, y ese dato a mí se me quedó grabado en la cabeza y creo que nunca se me va a olvidar, ¿no? Fíjate, una sola camiseta de algodón de la industria textil consume 2,700 litros de agua. Yo invito a la gente que nos está escuchando que le eche un vistazo al tinaco de su casa. Digo, no se vayan a subir, no se vayan a lastimar si suben a la azotea a verlo, pero un tinaco promedio, pues yo creo que debe ser de 1,000 litros, ¿no? Estos tanques que están en las partes superiores de las casas, de las azoteas. Ahora imagínense 2,700 litros solo para hacer una camiseta de algodón. Y desde que escuché esa cifra, te juro que no es payasada, pero digo, ¿qué necesidad de estar poniéndote ropa, ¿no? Yo antes iba a las conferencias estas de geeks, de cosas de tecnología, y pues me traía todas las camisetas de todos los que te regalan de no sé cuántas cosas. No se diga si vas a correr, o de algún estampado de algo que te guste. Y la verdad que dices, oye, no puede ser que gasten toda esa cantidad de agua simplemente para fabricar una sola camiseta. Ahora imagínate, pues la industria textil es muy grande y muy variada, ¿no? A lo mejor los jeans, no sé, han de consumir, me imagino, más, o cuando tratan el cuero o yo qué sé. Es un tema que debemos hacer muchísima conciencia a los seres humanos al respecto. Sin duda, no, es un horror. O sea, la cantidad de agua que gastamos en cada uno de esos procesos. Digo, es que además pusiste un ejemplo que usamos muchísimo y que quizás sea de los más significativos, pero eso aplica para una cantidad de cosas. O sea, por no hablar de la cantidad de agua que se gasta una vez que ya tienes la playera y la lavas. Bueno, aparte. El detergente. Sí. O sea, es que la industria textil y la industria de la ropa es verdaderamente criminal lo que le hacemos al medio ambiente. Entonces, sí es de mucha reflexión todo esto. Hijo, sí, hasta desmotiva, ¿no? Es para hacer conciencia, no para... Sí, claro, no, y haces bien. Pero bueno, los pesimistas. Exactamente. Bueno, pero además, pues qué bueno que existan iniciativas como esto que estamos platicando, porque de verdad sí tenemos que empezarnos a tomar cada vez las cosas más en serio. Me aterra ver que, al menos en Estados Unidos, digo... supongo que mucha gente tendrá una opinión diferente que esto y se vale, y pues para eso tenemos diferentes cabezas. Pero la verdad es que me aterra ver que en Estados Unidos, un país que tiene tanta influencia en el resto del mundo, se ha vuelto ya prácticamente como la política oficial el decir que no está pasando nada, que el calentamiento o el cambio climático no es causado por el hombre, o cuando menos que se vale cuestionarlo y se vale decir que yo no creo en esto y pues, se acabó la discusión, ¿no? Y que pues, China debería de hacer otras cosas. O sea, como que ya es un problema de alguien más, ¿no? Entonces, fijo, lo que eso va a repercutir, o sea, insisto, un país con la influencia y el poder que tiene Estados Unidos, ya adoptando esta postura, insisto, de forma pues prácticamente oficial, hijo, es muy preocupante. Y pues qué bueno que la tecnología, cuando menos, esté haciendo lo que esté a su alcance para contrarrestar un poco este fenómeno, que sí creo que no va a ser agradable el efecto que va a tener. No, y sobre todo para las generaciones que siguen, ¿no? Los más jóvenes, los niños, los que están por nacer.
les vamos a dejar un mundo muy complicado, ¿no? Como decían por ahí, hay que pensar qué clase de mundo le vamos a dejar a Keith Richards, ¿no? Sí, porque Chabelo ya se nos acabó ese chiste. Sí, hombre, sí, exacto. Ya no podemos bromear con eso. ya es de muy mal gusto. Muy bien, pues vamos entonces con nuestro postre del día de hoy, mi querido Bernie. Vamos con la última nota. Siempre queda un espacio para el postre. Bien, pues la nota se intitula ¿Te pareces tanto a mí? Que remite a Juan Gabriel, otro personaje con el que ya no se vale bromear, por favor. Y pues tiene que ver con China. Y bueno, pues China ya no se conforma con crear robots avanzados. Headform ha desarrollado una cabeza que gesticula como un humano. La acabo de ver y es una locura esta cosa. Desde la robótica, lo que ahora se plantea es reproducir la comunicación no verbal que las personas damos por sentada. Desde un gesto de aprobación hasta una reacción de sorpresa, son señales que abren la puerta a un diálogo real entre humanos y máquinas. A Headform, que es como un juego de palabras, está medio chistoso el nombre de la empresa, pero bueno, se escribe A sin H ni nada, A, la letra A, Head de cabeza, Form de forma. Headform ha mostrado un prototipo que materializa esta transición. En un video difundido en YouTube, ahorita les ponemos el link ahí en el grupo de Telegram, se ve una cabeza robótica que parpadea, asiente y sigue el entorno con la mirada de forma sorprendentemente convincente. Y de verdad, sí, no estamos siendo exagerados al redactarlo así. La compañía, que fue fundada el año pasado, en el 2024, explica en su web que su objetivo es lograr interacciones pues, más naturales entre personas y máquinas. Para ello busca integrar modelos de lenguaje avanzados con expresiones faciales realistas que permitan responder en tiempo real. Para lograr que el prototipo parezca vivo, se ha recurrido a motores brushless, pequeños dispositivos silenciosos capaces de coordinar movimientos precisos. Este modelo lo bautizaron con el nombre de Origin M1, que integra hasta 25 de estos actuadores que controlan las diferentes expresiones. Entonces las pupilas esconden cámaras que permiten registrar lo que está viendo alrededor. Hay micrófonos y altavoces que tienen interacción así en tiempo real. Entonces es la combinación de elementos lo que explica estos movimientos muy sutiles y esta capacidad de respuesta que de verdad que sí es bastante interesante y muy... sí te saca de onda. La compañía asegura que la utilidad de estos desarrollos es ir más allá de la demostración técnica. No es nada más para demostrar que pueden ni para farolear. Lo que quieren es proyectar escenarios como la atención al cliente, la enseñanza o la asistencia sanitaria, donde sostienen que la confianza pues, se construye también con gestos y expresiones. La voluntad de China de situar la robótica humanoide en primera línea es una realidad. No es nada más cabezas capaces de gesticular, sino exhibiciones públicas donde se ponen a prueba cuerpos completos. Yo creo que ahí estamos ya llegando a un punto más avanzado de la robótica. A ver, no sé qué opines, pero es que es una realidad que, me hizo pensar incluso en el teletrabajo, en el regreso a las oficinas, en los fenómenos que hemos platicado en los últimos años y que hemos aprendido sin querer sobre la interacción humana. Pero una de las cosas que se ha estudiado es, pues, qué tanto perdemos cuando, si tú y yo trabajamos en la misma empresa, si nunca nos vemos físicamente y si nuestra interacción se limita únicamente a vernos por pantalla, y si no prendemos nuestras cámaras, aparentemente sí se pierde mucho más de lo que parecería de inmediato. O sea, hay ciertos códigos y muchísimas cosas no verbales que van ahí, que comunican, que transfieren y que aparentemente construyen mucho más de lo que creemos. Y esto es un poco a donde se refiere todo este tema de la robótica, ¿no? O sea, el decir, bueno, un robot que te gesticule, que haga estos movimientos faciales mucho más sofisticados, tiene que ver con toda la parte de la comunicación que no se detiene con la parte verbal. Absolutamente. Y es un tema que hemos tocado en varias notas. Recuerdo esta piel humana que se estaba generando y que se estaba probando con algunos robots. También hemos hablado mucho de este doctor japonés, Hiroshi Ishiguro, que es de la Universidad de Osaka,
yo comenté que en un viaje de paseo que estaba por ahí en Osaka, conocí a un mexicano que había trabajado con este doctor y tuve la oportunidad de ir a su laboratorio y era así, bastante creepy, ¿no? Era, pues muñecos de plástico que se movían 100 veces más torpe que los robots que vemos en este momento de forma humanoide, pero tenían esta piel de muñecos, ¿no? O sea, aunque estaban muy bien hechos, pues era como ver una figura de estas en un museo de cera. Los movimientos son extremadamente limitados, ¿no? Incluso tenía una figura humanoide que asemejaba a este doctor, era como su clon, y luego sacó una figura femenina que se llamaba Erika, que también pretendía, estoy hablando de 2019, ¿no? Antes de la pandemia y antes de todo lo que ha pasado con la inteligencia artificial. Y cuando ves este video al que haces alusión que vamos a poner en el Telegram, pues es simplemente sorprendente cómo ves que se mueven los diferentes músculos de la cara. Ahorita mientras te escuchaba, le pregunté a ChatGPT cuántos músculos tiene en promedio un rostro humano que se utilicen para esta comunicación no verbal, ¿no? Lo que son las expresiones faciales. Y hay alrededor de 50 músculos, y si tomas en cuenta los ojos y la boca. No sabía que también se ha definido como un estándar, un sistema de... Es como un sistema de código de comunicación facial que tiene una serie de expresiones, ¿no? Para expresar alegría, tristeza, miedo, enojo, sorpresa, asco, etcétera. Es un concepto universal, no importa de qué país seas, de qué cultura ni qué idioma hables. Generalmente esas expresiones son totalmente universales. Y entonces, como nos estamos dirigiendo hacia un futuro donde estos robots bípedos, ahorita los conocemos por su parte interior, ¿no? El esqueleto, esta estructura de metal y plástico con estos servomecanismos, estos motores eléctricos, pues todavía los vemos un poco distantes. Pero el siguiente paso pues es ponerles un forro, que de hecho también les voy a compartir un video bien interesante si no lo han visto. La compañía Figure, que está haciendo robots humanoides, acaba de sacar la tercera generación de ese robot. Y ya es un robot pues mejor hechecito, ya viene como con una tela, déjame decirte, como si fuera un auto de lujo. Ya en los pies parece que trae como una especie de tenis. Y el video, que dura unos 6 minutos, es una serie de aplicaciones alrededor de una casa, ¿no? Echa la ropa a lavar, le prende a la lavadora, lava los trastes o los mete a la lavaplatos, recoge las cosas que están tiradas en la recámara del niño, la sala, va y sirve vino a los invitados, agua, hace muchísimas cosas. Y evidentemente, digamos que los movimientos están muy cuidados, no rompe nada ni tira nada, tiene sus cámaras, sus sensores, pero se mueve extremadamente lento. Hay una parte donde dobla una camiseta y pues se tarda como 2 minutos en doblarla y le queda peor que si la hubiera doblado yo. Pero tienes que entender que esta tecnología está evolucionando muy, muy rápido, ¿no? Claro. Incluso en el video, uno de los aplicaciones es en el front desk de un hotel, ¿no? Llega una persona y ahí está este robot humanoide y le entrega la llave del cuarto en vez de que lo haga un humano. Yo creo que en unos 2-3 años, no más de ese horizonte, estos mismos robots que estamos viendo lentos, pues ya tienen incorporado hoy en día sin ningún problema una interfaz de voz para comunicarse con nosotros totalmente fluida, casi en cualquier idioma. Y si cerraras los ojos no sabrías distinguir si es un humano de veras o es un robot que tiene uno de estos algoritmos. Pero en el aspecto físico, en el visual, pues yo creo que les van a poner estos forros para que parezca piel humana, les van a poner pelo, los van a vestir. Y estas microexpresiones pues son tremendamente importantes porque va a llegar un momento que nos vamos a fusionar, ¿no? No estoy seguro si fue la película de Blade Runner, una de las pioneras que hablaba de estos cyborgs, ¿no? Que como parte de la trama... los replicantes. Los replicantes, exactamente, gracias. Ese era el nombre que estaba buscando. El chiste en la película original es que no es muy difícil distinguir si es un humano de verdad o es un replicante, ¿no? Porque ya la piel, los ojos, el pelo, todos los movimientos, pues son idénticos a los de un ser humano. Tal vez para llegar a ese nivel sí nos falte 1 o 2 décadas, pero
esto va a una velocidad de verdad espeluznante. Lo ves, de repente ya perdimos la capacidad de asombro, ¿no? Me parece que ese es el tema. Ya nos estamos acostumbrando a tanto cambio y cosas tan sofisticadas que ya las empezamos a minimizar, ¿no? De, mira, sí, parpadea igual que un humano, abre los labios y emite sonrisas, similar a un humano, pero si trajeras a alguien de hace 10 años, simplemente no lo creería, ¿no? Creería que está truqueado lo que está viendo de ese robot. Totalmente. Fíjate que me hiciste recordar un dato que quería compartir desde el principio, que justo nos estamos acostumbrando y el que nos acostumbremos a esto, al uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, también tiene un factor positivo. Nos acostumbramos a las cosas buenas que trae la inteligencia artificial también. Uh-huh. Acabo de ver un estudio que decía, empieza citando a Ray Kurzweil, que hace unos 10 años uh-huh. dijo que él advirtió dentro de estas predicciones a futuro que ha hecho desde hace muchísimos años, uh-huh. Que los radiólogos, los especialistas en medicina que se especializan en la parte de las radiografías, pues, interpretar las radiografías. Ajá. Exactamente. Se iban a quedar sin chamba porque, pues, justo la inteligencia artificial pues, iba a ser mucho más eficaz que un humano por la capacidad de datos que pueden interpretar y tener en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Y entonces decían, bueno, eso no pasó y parece no estar pasando porque hoy los radiólogos tienen mucha más chamba, se requieren mucho más radiólogos, son los más demandados, solicitados, pues, en Estados Unidos, en los hospitales, son los mejor pagados, los segundos mejor pagados, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Y se me hizo súper interesante las conclusiones a las que llega el estudio, que es que pues lo que está pasando es que la tecnología, de nuevo, está aplanando el campo, y lo que está pasando es que ahora, con la facilidad que nos da la inteligencia artificial, pues los médicos están pidiendo muchas más radiografías y que te hagas un estudio radiológico que lo que antes tuvieran, porque antes era mucho más complicado, porque necesitabas un radio ahora con inteligencia artificial pues puedes hacerlo muchísimo más fácil. Entonces te piden muchísimas más radiografías y mucho más fácil que te soliciten radiografías que antes. Me encanta la explicación y me encanta el fenómeno, porque tiene todo que ver con lo que hemos platicado 1,000,000 de veces y con lo que todo el mundo se ha topado de, oye, la inteligencia artificial va a desplazarnos. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, al contrario, puede potencializar por mucho tu trabajo porque se hace más fácil y se crean más oportunidades, ¿no? O sea, los que dicen, es que yo hago, pues voy a hablar de mí, por ejemplo, yo hago campañas publicitarias, y un AI puede hacer 200 campañas publicitarias, sí, claro, pero también va a haber 200 empresas más porque se crean más fácil las empresas y cada una de ellas va a necesitar, y las que antes no podían, aspirar a hacer una campaña, publicitaria porque creían que no les iba a alcanzar o no les alcanzaba, pues ahora sí lo van a poder hacer y sí van a necesitar un humano que las implemente y van a necesitar a alguien que las reúne. Entonces, digo, esto tiene 1000 aristas y no es que estemos descubriendo el final de la historia ni mucho menos, pero creo que es un fenómeno interesante y es una perspectiva distinta a la que típicamente se escucha, y me gustó mucho ese estudio, porque además es algo muy puntual que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Sí. Entonces, me pareció una reflexión interesante. Es que yo creo que la clave está en el contexto del momento que estás viviendo cuando extrapolas la nueva tecnología, ¿no? Ahorita mientras te escuchaba, literalmente se me estaba ocurriendo pensar en un ejemplo de cuando no existían los automóviles, ¿no? Vamos a suponer que hay 2 pueblos de 10,000 habitantes cada uno y que están separados. Digo, ¿cuánto recorrerá un caballo en un día? Unos 50 kilómetros, ¿te gusta? Yo hubiera dicho exactamente esa misma cifra, así que vamos a ir con ella. O ponle 100, ¿no? Vamos a suponer que un caballo pudiera recorrer 100 kilómetros al día, que se me hace muchísimo, ¿no? Porque el caballo, no puede correr mucho tiempo continuo. Seguramente la mayor parte del tiempo el caballo camina y luego lo tienes que descansar, ¿no? Tienes que dar de comer, le tienes que dar agua porque si no, un cólico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a suponer que pudiera recorrer 100 kilómetros en un día, ¿no? Y en este ejemplo, imagínate que estos 2 pueblos de 10,000 personas cada uno están separados por 300 kilómetros. Entonces, en esa época, moverte a caballo entre estos 2 pueblos, pues tiene muchas complicaciones, ¿no? El viaje va a durar 3 días. Te tienes que llevar comida, unas mantas, a lo mejor madera, algo, combustible, cerillos para hacer una fogata y poder dormir.
tiene que haber puntos en el camino donde haya señores que te den agua o un río o paja o yo qué sé, ¿no? Lo que coma el caballo. A lo mejor un veterinario allí en medio por si le pasa algo al caballo, etcétera. Pero todo eso es, digamos, el contexto de la economía y cómo funciona porque estás en la época de los caballos, ¿no? Entonces, si tú insertas el coche en ese mismo contexto y todo lo demás se queda igual, pues tú vas a decir, oye, pues el coche pues hace esa distancia en 3 horas, ¿no? Y el coche va a dejar sin trabajo pues al señor que lleva los caballos, al de la paja, al que vende las mantas y la fogata, y parece algo muy negativo, ¿no? Correcto. Pero eso sucede porque cuando solo insertaste el coche, es muy, muy difícil que la gente se imagine o pueda visionar las cosas que van a suceder derivado de que pusiste un coche en ese camino, ¿no? Primero vas a asfaltar, porque no te vas a ir en un camino de tierra, y el simple hecho de asfaltar, pues va a demandar un montón de trabajadores, ¿no? Y va a generar una derrama económica. Y luego necesitas gasolineras y el de las llantas y el de la batería. Y luego resulta que pues a caballo pues no te vas a llevar un periódico para leer, ni un café en un vaso, porque pues eso no es compatible, pero en el coche sí, ¿no? En el coche puedes insertar cafeterías y bueno, podríamos elaborar muchísimo el ejemplo, pero cuando insertas el coche y transformas todo lo que está alrededor del coche, pues resulta que se da un crecimiento explosivo económicamente, ¿no? Ahora de estos, imagínate que no creció el pueblo, ¿no? Siguen siendo 10,000 de cada lado. Pues ahora no van a viajar 100 al mes, ¿no? Se van a mover 1,000 o 2,000 al mes y todo lo que eso genera económicamente, pues es muy positivo. Este ejemplo absurdo que acabo de inventarme, creo que es justo lo que está pasando con los radiólogos, ¿no? El radiólogo ahí contra luz y a su memoria y todas esas cuestiones, pues es muy limitado. Si el algoritmo le permite tener muchísimo más datos, pues a lo mejor la experiencia del radiólogo está en otro sentido, ¿no? En dar recomendaciones o lo que tú quieras hacia el médico o recibir mayor número de radiografías, o a lo mejor las máquinas que hacen las placas, pues ahora las pueden hacer mucho más sofisticadas y entonces los tratamientos pues son más efectivos, los diagnósticos más precisos, en fin, haciendo la analogía con el coche, me parece a mí que es lo más probable que va a suceder hacia adelante. Sin duda que sí, yo creo que estamos viendo eso y creo que eso es lo que vamos a ver además de una forma exponencial, entonces pues muy, muy emocionados por lo que el futuro nos depara. Bernie, pues llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a ti, por supuesto, por haber compartido una vez más el pan y la sal aquí en esta opípara mesa que compartimos semana a semana. Gracias a los ya mencionados, Mario Terrés en la edición, a Nayatsin Romero en la redacción y a Dianita Álvarez en la producción. Y pues nos veremos y escucharemos en la siguiente semana si el tiempo y el universo no disponen de otra cosa. Y la mecánica cuántica nos lo permite. Aquí estaremos la próxima semana con un nuevo episodio de Tecnófagos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.